Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola, hola. Antes de empezar el episodio me gustaría recordarte que estamos en todas las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, antes Twitter, ahora X, y que puedes compartir nuestro contenido con todos tus amigos y tus familiares para que más gente nos escuche a través de iVoox o a través de Google Podcast o de Spotify o de iHeartRadio o de iTunes. Estamos en muchas plataformas. Lo importante es que nos escuches. Y bueno, esta entrevista con Carlos Martín La Moneda, un experto en arquitectura, geometría sagrada y psicología, súper, súper interesante, por favor, no os la perdáis. La hemos tenido que dividir en dos episodios porque tiene tantas cosas interesantes que contarnos que, bueno, para no hacer un episodio súper largo de 80, 90 y pico minutos, hemos decidido dividirlo en dos episodios. Así que hoy te toca escuchar la primera parte y para escuchar la segunda parte tienes que esperar al próximo domingo y entonces ya estará disponible la segunda parte de nuestra charla con Carlos. Gracias por seguir aquí, gracias por escucharnos y te recuerdo también que si te conviertes en uno de nuestros mecenas en Patreon, puedes conseguir la camiseta oficial de Lengua con nuestro logotipo, podcast, Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez, muy chula. Te la enviaremos a tu casa y es muy sencillo, solo tienes que ir a patreon.com, buscarnos, Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez, convertirte en uno de nuestros mecenas y ya está. En cuanto lo hagas, nosotros te enviaremos la camiseta. En fin, vamos a escuchar a Carlos, que ya veréis, es una súper, súper interesantísima entrevista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un invitado que está muy liado, muy ocupado, como todas las personas interesantes. De hecho, nos costó encontrarnos un día y una hora que nos viniese bien a los dos. Y para colmo, estábamos atascados en el tráfico, pero ya lo hemos logrado y estamos aquí conectados con Carlos La Moneda. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Un placer, Jorge. Un placer poder pasar este momento contigo y Mm, compartir un poco todas estas inquietudes. Bueno, tú fuiste nominado por tu madre, Amparo La Moneda, que la tuvimos en un episodio anterior, que fue una de las charlas más interesantes que he tenido en el podcast, o sea, una pasada. ¿Tienes algún mensajito para ella? Bueno, que los hijos somos el resultado de los padres y de los ancestros, ¿eh? Y que todas las bendiciones que ellos han repartido y dado, todos los esfuerzos que han hecho las generaciones anteriores, pues permiten que nosotros tengamos el éxito que tenemos. Mira, eso es muy bonito. O sea, tú eres lo que eres gracias a tus padres, a tus abuelos y Y a sus esfuerzos, exactamente. efectivamente, que muchas veces damos esas cosas por sentado, ¿no? Mm. En México, por ejemplo, lo celebran y tienen mucho respeto, ¿no? Ah, bueno, el Día de la Madre, vamos, es sagrado, sí. No, y el tema de los muertos, ¿no? Y de Ah, cómo claro. el Día de los Muertos y todo el tema del reconocer, ¿no? A los ancestros, ¿no? La Mm, importancia de los ancestros, ¿no? por supuesto. De hecho, mira, yo llevo casi 20 años viviendo aquí en España y una de las cosas que más me sorprende es esa, que en México, no siempre, bueno, vamos a generalizar, pero a las personas mayores, bueno, como que se les tiene más consideración, ¿no? Como son personas sabias. Y aquí un insulto recurrente es decirte viejo. Es que eres un viejo. Ujú. Y eso es un insulto para ti, ¿no? No sería como al revés. Soy viejo y tengo más experiencia y sé más que tú. Chaval, ¿a dónde vas? Sí. Eso se va aprendiendo, yo que estoy empezando a entrar un poco en la madurez, ¿no? A través de la familia, ¿no? De tener hijos y todo, te vas dando cuenta que son las experiencias de la vida las que te hacen madurar esa visión de la propia vida, ¿no? La Ujú. concepción de la vida que tienes. Entonces, claro, según desde dónde das la opinión, el concepto que hablas de la vida es diferente. Completamente. Bueno, Carlos, tú naciste en Madrid, pero actualmente vives en Zaragoza, ¿cierto? Sí, 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 asentados en Zaragoza desde muy pequeñito, ¿eh? O sea que sí. Ah. Aquí.
Y O está sea, siendo un lugar, Zaragoza es un lugar especial, de los temas que hablaremos hoy también es muy ah, especial. sí. Eso no lo sabía yo. Sí, Zaragoza es Caesar Augusta, es una ciudad romana, previa también con asentamientos celtibéricos, Saldui, y es una ciudad que coge el nombre de Augusto, del emperador Augusto. En él hace un ritual fundacional de la hispanidad que deriva en lo que hoy es la Virgen del Pilar, una piedra fundacional de la hispanidad. La Virgen del Pilar es la hispanidad, ¿no? Es la patrona de la hispanidad, ¿no? Y el 12 de octubre sigue siendo el Día de la Hispanidad en España y en todo el mundo de habla hispana. Entonces, ahí hay fue en Zaragoza, además por una confluencia también geográfica del lugar, hay una confluencia del río Gállego, que es el río de la Galia, y el Huerva, que hacen un cardo de Cumanus natural. Hay un Ujú. encuentro de ríos y la calle mayor, que es ese de Cumanus, en el rito fundacional, está orientada a la salida del sol en el solsticio de invierno. De hecho, estamos muy próximos al solsticio, será el día 21, la próxima semana, y justamente en Zaragoza se está ahora ya poniendo de moda el quedar, y cada vez más gente va a ver amanecer desde la calle Mayor, porque sale el sol justamente por esa orientación. De hecho, este año en el Foro Romano, luego en el museo, pues voy a participar también dando una charla a explicar un poco todas estas cosas de lo que hoy hablaremos, que es la geometría y de las puertas del cielo, ¿no? La metodología de cómo unir el cielo y la tierra y crear espacios que nos permitan estar en otros estados de conciencia. ¿Eh? Mm. O Eso sea que es. todas estas cosas no son casualidad. Esto de que salga el sol exactamente por allí, o bueno, sabes, en las pirámides en México, ¿no? Claro, claro. Que también baja como si, o sea, la iluminación es como si bajase Quetzalcóatl de la pirámide. O sea, estas cosas no son coincidencia. No, no, hay una búsqueda, y este es la geometría sagrada o geometría, que ha sido el principio de la arquitectura y que era practicada, los primeros arquitectos son los sacerdotes, o sea, el origen de la arquitectura es un arte sagrado en sí, Wow. porque ahora lo hemos perdido con esta cultura tan racional, ¿verdad? Estresada, muy basada en descartes, ¿no? Del pienso luego existo, pero las tradiciones, bueno, desde antes del racionalismo, había un vínculo con lo sagrado muy fuerte, sobre todo en los orígenes de la humanidad, y se comprendían cosas que hoy en día hemos olvidado, que era el sentido de la vida, cómo funciona, dónde estamos, ¿no? Y en esa realidad, ¿no? En esa conciencia humana que había, que hoy está muy perdida, eh, se daba cuenta que la clave era unir la polaridad en la que vivimos. Vivimos en un frío-calor, arriba-abajo, toda la realidad está basada en el principio de polaridad, pero esa polaridad que vivimos nos genera sufrimiento, no estamos en armonía con esa polaridad. Entonces, a través del espacio, que esa era la llave de espacio y el origen de la arquitectura, se buscaron o descubrieron una metodología de resonancia que hacía que las energías del cosmos pudieran bajar a través de esas puertas del cielo, podían bajar y unirse, fecundar a las energías de la Tierra, las energías telúricas, porque no solamente hay cualidades en el cielo, sino también en la Tierra, que esto hablaremos hoy un poco. Ujú. Entonces, a través de las orientaciones, que es una de las primeras claves, tú puedes grafiar o representar en la Tierra los movimientos del Sol, a través de esas posiciones máximas y mínimas que tiene el Sol en una latitud. Y eso genera unas geometrías, genera unas direcciones que hacían, porque cuando tú un templo lo orientas o utilizas una orientación, lo que estás es como si fuese una antena parabólica, estás recibiendo, estás orientando, estás captando la cualidad de ese día y de ese instante. Entonces, solsticio significa sol quieto,
El Sol va recorriendo todo el año, se está moviendo cada día, pero llega a los solsticios, que son las posiciones más al norte, cuando estamos en el solsticio de verano y el día es más largo, o más al sur, cuando es el solsticio de invierno, que el día es más corto. Entonces esas posiciones máximas grafían en el lugar una geometría que era la que utilizaban los antiguos para bajar la cualidad del sol. ¿Eh? Entonces hay muchos elementos, por ejemplo, la palabra cosmos, su raíz está vinculada con Cristo. O sea, el cosmos y Cristo tienen la misma base. Ujú. ¿Por qué? Porque Jesús se hace Jesucristo, o sea, es aquel que porta la energía crística. Y la energía crística es la energía de las estrellas, es la energía que hay en el cosmos, ¿vale? Es la energía de la luz. Entonces, y curiosamente, Jesús nace 3 días después del solsticio de invierno. Solsticio de invierno es el 21, 22 de diciembre. Solsticio significa sol quieto, se queda 3 días, 22, 23 y 24. Y el 25, el sol comienza de nuevo, en el solsticio de invierno, comienza de nuevo su ascenso hacia el norte y empieza a ser los días más largos. Es el nacimiento de la luz, que en el sincretismo de las diferentes culturas llega a través del cristianismo en el nacimiento de Jesús. Mm. Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior a Jesús. O sea, esto viene desde hace muchos siglos. Del propio origen de la humanidad. ¿Eh? Y esa es la llave por la cual, cuando estudiamos desde la geometría cualquier construcción antigua, sean dólmenes, sean pirámides, sea Stonehenge de la época megalítica, da igual si te vas a la cultura china, da igual dónde te muevas, o mayas, ¿no? Lo que hablábamos, van a utilizar la misma metodología. Vamos a encontrar las mismas leyes de construcción, porque no son leyes que se hayan inventado por el ser humano, sino que son leyes de observación de cómo conseguir esta cualidad o esta forma de dar al espacio esa condición de lo que se llama un espacio armónico o un espacio ordenado. Mm. ¿Cómo la definirías tú la geometría sagrada? ¿Qué es la geometría sagrada? Yo, fíjate, yo le llamo geometría sagrada. Algunos estudiosos dicen que llamarle sagrada a geometría es una redundancia, porque en sí la geometría con Ujú. mayúscula, es verdad que hoy en día tenemos la geometría descriptiva, que es la que aprendemos en la escuela, mucho más de dibujar. Pero la geometría antigua, la que era en base en el Trivirium, en los libros romanos, ¿no? Los aprendizajes básicos de geometría, esa geometría en sí está relacionado con los principios del espacio y los principios sagrados. ¿Cómo defino la geometría? Para mí la geometría es, en versión cristiana sería el lenguaje de Dios. Es la representación de las leyes de la vida. ¿Vale? Por eso encontramos esas relaciones tan claras entre las cristalizaciones del hielo que generan hexágonos, Ujú. el ADN, o tú cortas una fruta por la mitad y observas geometría, hay armonía, ¿no? Hay unas proporciones, unos principios claros en la propia naturaleza, ¿no? O las secciones áureas, ¿no? Las plantas, los procesos de crecimiento. Eso está intrínseco en la genética de la forma, ¿vale? Por un lado. Y por otro, esta metodología de la geometría como el arte de unir el cielo y la tierra, ¿vale? La capacidad para crear espacios que nos permitan trascender como seres humanos, ¿vale? Y esa es el potencial de los arquitectos, ¿no? De hoy en día. O sea, podemos crear espacios armónicos o podemos crear espacios desarmónicos. Podemos crear ciudades o casas que nos conecten con nuestro potencial humano o que nos hagan perdernos de nuestro potencial humano. Hoy en día, que es una etapa muy compleja de la humanidad, en la que actuamos como un rebaño, en la que no hay la conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos, porque actuamos desde el consumo y el agotamiento de los recursos, que la geometría, ¿no? O sea, el espacio nos puede
alinear con nuestro potencial humano nos puede hacer perdernos, ¿no? Entonces, hoy en día que vivimos en una etapa de caos, ¿no? Muy fuerte, porque la conciencia de nuestro potencial humano la tenemos todavía, estamos olvidándonos de ella, ¿vale? A la vez también están surgiendo cada vez más, y México, por ejemplo, es un sitio muy especial que cada vez se está despertando más. Muchos dicen porque se ha despertado el camino hiperbóreo de las cordilleras de los Andes, todo el eje vertical, ¿no? Y ahora América es un sitio, Sudamérica, muy fuerte de despertar de conciencia, ¿vale? Se ha desplazado respecto al centro del Himalaya, ¿vale? Esto es una teoría que lo explica eh, en un libro de Regina, que es la reina de México que incita a la revolución. Muy interesante, Regina, el libro que explica de México la historia, ¿no? Entonces Ujú. hay un despertar ahora mismo en México muy fuerte sobre todo esto. Entonces, pero en general somos una sociedad destructiva, o sea, con un abuso de los recursos, destrucción de la naturaleza, poca conciencia, mucha guerra, todo eso, pero a la vez este momento tan intenso también está haciendo que individualmente nos conectemos o haya una búsqueda de cada individuo de la esencia de lo que somos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es la vida, para qué. Entonces, en ese caos está motivando un despertar cada vez mayor y por eso estas técnicas como la geometría sagrada cada vez están teniendo más éxito, más interés entre los arquitectos y entre los propios clientes y ciudadanos que se están dando cuenta que la vida no es solo la estética, ¿no? Y el consumo, sino que el ser humano tiene una mayor profundidad, ¿eh? Que tiene un sentido la vida, que las cosas ocurren en un para qué, ¿eh? Y que nuestro potencial humano es un regalo que tenemos dentro si conseguimos sacarlo, ¿vale? Entonces, lo interesante de la geometría y lo que yo he descubierto en los templos y en las construcciones existentes, y que yo lo aplico en las construcciones nuevas, es para qué utilizar la geometría, ¿vale? Para mí esto es la clave, o sea, ¿para qué la usamos? ¿Sí? La geometría, a través de ese equilibrio que genera entre la energía cósmica y telúrica, ¿vale? Entre los principios de las cualidades del cielo y de la tierra, porque los une en equilibrio, es que nos ofrece espacios donde al ser que entra en resonancia con ese espacio, le saca de su desorden y lo lleva a ese estado ordenado que está generando el espacio. Ujú. Toda iglesia, todo templo, toda pirámide, aunque digan que eran tumbas, ¿vale? Sean las pirámides de Giza, sean las de Teotihuacán, todos son templos, igual que un dolmen, aunque haya restos, también en las catedrales hay restos humanos, pero eso no significa que su función fuera la de ser funerarios, sino que son lugares diseñados para que el ser humano pueda trascender, pueda evolucionar. Son una catedral en sí, es entendida, o una iglesia románica, que aquí en España hay muchas, ¿no? Ujú. Están concebidas como úteros donde se gesta un nuevo estado de conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también hay que saber interaccionar con estos templos. Tú entras en una catedral de Santiago, una catedral importante, ¿no? En Chartres o en Europa, ¿no? Que son preciosas, y puedes ir con una mentalidad turística y de fotografía y no enterarte absolutamente de nada. Hay dos niveles de vibración. Tú estás en un nivel de vibración muy racional donde no estás abriendo otros potenciales de tu ser y por tanto te quedas en ese plano de observación y también de experiencia, ¿eh? Pero hoy en día estamos aprendiendo y hemos recuperado, gracias a tradiciones, lo que se llama el resentir. Es una técnica en la cual nosotros como seres humanos podemos entrar en resonancia, que esa es la clave, resentir es como entrar en Ujú. resonancia con las cualidades sutiles que hay en un templo. Y la resonancia, yo enseño a aprender a sentir las energías, las cualidades de los sitios a los alumnos que vienen a las formaciones. Y claro, dice la gente, ¿cómo puedes sentir lo que hay aquí? Porque es muy sutil. Se trata, y hay una llave muy clave, una explicación relativamente sencilla que luego es difícil de aplicar, que Ujú. es la resonancia es como un diapasón.
¿vale? El cuerpo, un diapasón es el aparato que se utiliza se toca, ¿no? Un Ujú. tono Para dar las notas. y tú Ujú. das una nota y si la nota entra en resonancia porque tiene la misma longitud de onda que el diapasón se pone a vibrar, ¿sí? Nosotros somos vibración, ¿eh? A través de los chakras, hay una estructura vibratoria con identidades diferentes. Entonces, cuando entramos en un espacio de este tipo, si tenemos muy activa la mente es como una mano que coge este diapasón y por tanto no deja que entre en vibración. ¿Vale? La mente racional, ¿vale? La mente es muy amplia, Ujú. mente intuitiva, sensitiva, ¿no? Inconsciente, pero también hay una mente racional. La mente racional en esta cultura es muy fuerte porque quiere controlar, quiere conocer y entonces invade y oculta o frena estas percepciones mucho más intuitivas del propio cuerpo. ¿Vale? Porque el resentir se produce por sí solo. Tú cuando entras a un sitio o estás con alguien, y estás compartiendo con alguien, y tú te puedes sentir que te relajas por sí solo o que estás tenso. El cuerpo ya está registrando estos niveles de información. ¿Vale? Por tanto, todos somos sensibles, todos estamos resonando continuamente con el medio en el que estamos, en personas o espacios físicos, y simplemente que cuando entramos en parámetros muy racionales frenamos esta percepción. Por tanto, la forma de sentir la cualidad de los sitios, de los templos, es a través de soltar la mente, ¿no? Entrar en esos espacios de lo no conocido, abrirse a experimentar algo nuevo. ¿Sí? Esta cualidad se puede recuperar, ¿no? No es que Sí, podemos decir que está dormida, ¿no? sí, de hecho es así. O sea, cuando das con las llaves o con las claves de esta actitud, la experiencia se da y entonces la persona siente cosas y te das cuenta que no son cosas creadas por el propio ser, sino que es algo que viene del espacio en donde estamos. ¿Sí? Ujú. Entonces, un templo que es, en el fondo hay un maestro constructor de la época antigua que lo ha podido construir con una intención, con unas orientaciones, con unas medidas y unas proporciones, que esa es la geometría, para tener una función específica. No todos los templos funcionan para lo mismo, en función de la orientación a la que ponemos el templo. El lugar donde elegimos ese sitio, que tiene que haber unas corrientes de agua, unas fallas, el sitio no es aleatorio de un templo. ¿Vale? Se buscaba una cualidad telúrica de la tierra específico. Y a la vez, a través de las orientaciones, de la advocación, del templo, de muchas cosas, cualificabas las propiedades de esa geobiología del lugar. ¿Sí? Eso hacía generar como una especie de atanor alquímico, a través de las piedras, de los símbolos, de las proporciones, que hicieran todo muy meticuloso, con precisión, con una intención, no había nada aleatorio, que se crease un espacio particular para realizar un proceso específico. ¿Vale? Por tanto, cada templo tiene una cualidad diferente y está hecho para una cosa diferente. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Y hay sitios muy especiales, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Montserrat en Cataluña, y no sé Sí, si has estado en Puebla, que había o hay una pirámide y, claro, construyeron una iglesia encima de la pirámide, sí. Esto es cerca muy de un volcán. Sí, esto es muy propio. Incluso encima de Chichen Itza hay un cenote, ¿no? Que es, ¿no? Una flor, eso son las cuevas de agua que hay. Ujú. Hay una cosa, y esto se ha constatado, de hecho hay muchas iglesias se han construido encima de dólmenes, ¿vale? Esa búsqueda, eso nos está diciendo que el lugar es un lugar sagrado, ¿vale? O sea que la propia naturaleza de la tierra ya ha creado un lugar sagrado. ¿Vale? Y lo que era antes un menhir o un dolmen pasa a ser el altar de una iglesia románica, porque en ese punto confluían una serie de cualidades telúricas especiales. La tierra es un ser vivo donde no se está igual en un sitio que en otro. Ujú. Esto es muy importante porque una casa necesita estar enclavada en un lugar donde las cualidades de ese sitio tienden a ser telúricas o de conectarnos a la tierra. ¿Sí? Hacia el centro para potenciar el descanso. En cambio, una iglesia
no tiene que estar en un sitio donde tiene que estar una casa. Una iglesia tiene que estar en un sitio que se llama alterado, un lugar donde hay corrientes de agua, donde hay fallas o lugares de afloración de toda la actividad geológica y del magma de la Tierra, porque todo ese movimiento crea una resonancia en el movimiento del cuerpo y por tanto es un lugar trascendente. Mm. A nivel súper grande, el Camino de Santiago, por ejemplo, está enclavado en justamente una zona de fallas, de actividad geológica muy fuerte, que es la que generan los Pirineos, que es el choque de la placa tectónica, la eurásica, con la Europa, ahora no me sé los nombres, ¿vale? No me Sí, acuerdo. sí. Pero hay dos choques de placas tectónicas muy grandes donde hay una actividad geológica. De hecho, Pirineos viene de Piri, que es fuego, ¿vale? O sea, es lugar de fuego, lugar de falla, ¿no? Por tanto, el Camino de Santiago tiene un sentido de ubicarse en un lugar donde ya hay una floración de fuego importante, de magma, que va a resonar con nuestro fuego interior, que está emplazado en el tercer chakra, ¿vale? Que es está la tripa, ¿no? Por eso toda la gente que hace el Camino de Santiago dice que te cambia la vida, ¿no? Es una Se transforma. experiencia a nivel espiritual muy fuerte. Claro, porque a través de andar en un camino equinoccial vas desde el este hacia el oeste es la puesta de sol, es la muerte iniciática, es el dejar cosas, ¿sí? Ese camino diario durante el tiempo que se puede, 10 días, 15, 30 días, diario en esa dirección por esa falla y recorriendo además templos o lugares sagrados, hace que te vaya generando una transformación paulatina, ¿no? Entonces, por eso hay una transformación. Si además ponemos una intención de un trabajo específico, es todavía más fuerte. Hay Mm. muchas formas. Si vas en bicicleta, estás todo el día hablando en el Camino de Santiago y no atiendes, no va a ser la misma transformación que yo lo he hecho el Camino de Santiago y mi reto fue hacerlo solo. O sea, sé que no podía ir andando con nadie, lo cual era un reto en sí porque hay mucha gente. Y cuando venía alguien, ¿puedo ir contigo? Le decía, pues mira, no, porque estoy haciendo un trabajo personal de interiorización. Y entonces el caminar era un caminar consciente, de intercambio con las energías de la Tierra y porque estaba en una etapa que quería hacer cosas y avanzar, ¿no? Entonces ahí Claro. sí que se produce el cambio. ¿A dónde voy con todo esto? Ujú. Depende de nosotros, de nuestro interior, de dónde estamos, ¿sí? De lo que estamos mirando en el momento presente. Si estamos despistados o estamos con una atención muy vaga del presente, no hay experiencia, no hay intercambio, no hay proceso de evolución. Estamos dormidos. En cambio, si tomamos conciencia del presente, cómo se mueven mis energías, qué actos hago, cómo me mueven o cómo me recuerdan cosas, y entramos en lo terapéutico, ¿no? El día a día nos va trayendo inputs de cosas que nos resuenan y que nos observamos, que son nuestros aspectos pendientes de trabajo, ¿no? Que no soportamos, pues fíjate, alguien se pone a gritar y yo me pongo muy nervioso. No es esa persona, soy yo que no gestiono bien eso, ¿vale? Entonces, todo este tema psicológico y terapéutico está totalmente en relación con los espacios sagrados, porque un espacio sagrado, su función es acompañarte hacia un estado ordenado de algo en el que tú estás desordenado y te está generando desorden y sufrimiento Mm. en la vida, ¿no? Ahora, Carlos, ¿tú cómo llegaste a todo esto? Porque tú estudiaste arquitectura, tienes una especialidad en urbanismo, pero me Sí. imagino que en la escuela, allí en Navarra, no te enseñaron esto. No, de hecho es un tema que desde el siglo XVIII ya se pierde cuando empieza justamente la academia, ¿no? Muy racional, todo esto se pierde. Entonces, claro, la escuela de esas arquitecturas de hoy en día no enseñan esto. Es un sueño mío, y es un sueño como tal, pero que pueda recuperarse, porque es la base de la arquitectura, ¿no? Ujú. Esta visión mucho más profunda del potencial del espacio. ¿Cómo di con todo esto? Yo creo que, y estas son las cosas de la vida, ¿no? Las leyes que mueven la vida y el propio alma, ¿no? Cuando uno está preparado para algo, la vida te lo ofrece, ¿vale? O sea, y esto es importante, o sea, las cosas solo ocurren cuando somos capaces de sostenerlas, ¿vale? Podemos desear tener pareja, por ejemplo, Ujú. pero si la pareja no viene, es porque en el fondo hay algo pendiente que no está dejando que venga.
No estamos preparados, no estamos listos, ¿no? No estamos disponibles, no estamos listos, tenemos otras prioridades, aunque digamos Mm. que queremos hacer eso, otra prioridad es otra, a lo mejor cuidar a papá o mamá, ¿vale? Y por tanto no hay espacio, porque si a ti te dicen, ¿qué prefieres, pareja o mamá o papá? Y dices, mamá o papá, pues la pareja que ya ha pasado, como un satélite cerca, ya Ujú. esa oportunidad ya ha pasado, pero ni tú ni la otra pareja no se genera esa atracción, porque no hay esa búsqueda profunda. Entonces, en mi caso, pues tuve la suerte de que desde el gobierno de Aragón me encargaron una obra que era un jardín de rocas, que es mi primera obra que hago con geometría, ¿no? En la Alfranca, que es a las afueras de Zaragoza, y además en el periodo de Expo, que en Zaragoza hubo una actividad constructiva muy fuerte, ¿no? Y entonces coincidió, y estas son cosas que a veces son hilos que no sabes por qué ocurren, ¿verdad? Que me vino la información de un taller para aprender justamente geometría y que el taller además se parecía mucho su título, y estas son cosas de esas casualidades que a veces no sabes por qué son, pero que te resuenan. El título del taller era el mismo que el encargo que me habían hecho. ¿Eh? Wow. Y a mí me habían encargado un jardín de rocas y el taller era construcciones de cromlechs y laberintos, ¿no? Entonces, los cromlechs son los círculos de piedras del Neolítico, ¿vale? Ok. Cromlech significa círculo de piedra. Entonces, claro, yo dije, tengo que ir a este taller a ver qué hay, ¿no? Y tuve la suerte de aprender con Dominique Susani, que es una persona que ahora está enseñando en Estados Unidos esta tradición, porque en un taller en el que él traía un legado de Raymond Montersy, ¿vale? Raymond Montersy es francés, viene de la línea de los compañones. Los compañones, que se conocen muy poco, son es la herencia de los albañiles, de las cofradías de maestros constructores medievales, que han mantenido hasta hoy en día este conocimiento de la geometría. Y Raymond Montersy además lo parametriza, lo hace más científico, numérico y estudia un montón tiene libros escritos y tengo la oportunidad de aprender. Entonces, claro, todo esto también me genera una resonancia muy fuerte. Yo lo suelo decir mucho, que es que me pega un sartenazo, ¿sí? Es que te pega como una campana y entonces tú Sí. empiezas a vibrar y dices, ¿qué es esto? O sea, qué pasada todo esto, cómo es que no nos lo han contado antes, ¿verdad? Estas técnicas, esta metodología y sobre todo cuando vives y experimentas en tus propias carnes el efecto que genera, ¿no? Entonces, esa profundidad de potencial que te estoy transmitiendo, ¿no? De esta oportunidad de que el espacio sirva para evolucionar como seres humanos, ¿no? Que sea además en búsqueda de un equilibrio entre la naturaleza y el cielo, ¿no? Esta capacidad de unir es algo tan bonito y tan precioso, ¿no? Que desde este taller, pues mi búsqueda continua ha sido la de profundizar y aplicar, y lo aplico en todas las obras que hago, me lo digan o no me lo digan, es mi metodología de trabajo, Ujú. el que, pues bueno, ir dejando, vamos a decir, espacios para la evolución humana, ¿no? Y Angélica Olveria, volviendo a esta profesora de México, ¿no? Terapeuta, ella dice una frase muy, muy interesante que dice, el espacio es lo primero. Y es como la vida misma en el útero de la tripa de mamá, ¿sí? Lo primero, para que algo se dé, tiene que haber un espacio que lo contenga. Y esto llevado al espacio urbano, a las casas, al potencial humano que tenemos y al nuevo modelo que tenemos que evolucionar como seres humanos, primero tiene que haber espacios que sostengan ese nuevo modelo. Y ese es un poco un propósito personal que yo trato de trasladar a todos los que les enseño para inspirarles y motivarles en que el potencial que tenemos ahora en esta etapa tan de caos es la de crear espacios que a lo mejor ahora no se entienden, pero en el futuro se entenderán y servirán para soportar como espacios esos nuevos estados de conciencia. Porque lo han hecho así además todos los imperios. Entendido, ahora me voy a lo político, ¿sí? O sea, Sí, sí. Roma, a través de los órdenes de arquitectura y los templos con una forma, con una metodología y no sé qué, se sostenía su fuerza como imperio a través de sus templos y de su arquitectura. Y es por eso que cuando llega el cristianismo se tiran todos los templos, que no queda ni uno, pero sobre las bases de esos templos romanos, que quedan las cimentaciones, se construyen las nuevas iglesias románicas. Hay un cambio de orden de cosmogónico.
hay una nueva búsqueda de un nuevo modelo, ¿sí? Que sostendrá y sostiene esa visión del cristianismo, ¿sí? Entonces, estamos en un momento muy transversal. Yo trabajo tanto construyendo como el Jardín de Rocas, siempre que puedo en el espacio público, o sea, unir tantas las tradiciones del Neolítico, esa conexión, que eran sociedades muy vinculadas con la naturaleza, ¿no? Que hoy en día es muy necesario, ¿no? O sea, volver a recuperar el potencial que tiene la naturaleza para nuestra propia evolución, ¿sí? Si no sabemos el potencial que tiene un árbol o un entorno natural para desentropizar nuestro desorden, reducir la entropía, reducir el caos que tenemos, porque las propias plantas son armonizadoras, ¿sí? Por un Ujú. lado, tú a un espacio, un patio, podemos visualizar un patio sin ninguna planta, ¿no? Y lo sentimos como es ese patio. Y ahora llena ese patio de plantas, de agua, de tal. Ese espacio cambia, solo ahora con percibirlo, con esa vegetación, es un espacio que nos va a relajar, que nos va a llevar a otro estado, solo por el hecho de que las propias plantas, que son geometría, están armonizando ese espacio, ¿sí? Produciendo iones, hacen unos parámetros tanto físicos, con cierta geometría, como también biológicos y eléctricos, ¿no? Mm. Entonces hay una transformación. Entonces, bueno, este es un poco el potencial que tiene la geometría, que se aprende mucho a través de estudiar las construcciones antiguas. Las construcciones antiguas son libros, son tratados en sí, porque se mantienen, por tanto tienen unas medidas, unas proporciones, unas orientaciones, son en sí tratados, y luego es la herencia de qué hago con todo esto hoy en día, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con toda esta herencia hoy en día? Porque lo que me cuentas de la geometría sagrada y todo este movimiento de geobiología y biosensibilidad está muy bien y es espectacular que gente como tú esté manos a la obra, pero aún esa pequeña escala. Quiero decir, no creo que haya un gobierno o un país en el mundo que diga, vamos a cambiar esto, vamos a reconectarnos con la tierra y con nuestros orígenes y con esta energía. No, no. Eh, hay de todo. Yo creo que en ese caos en el que estamos viviendo, o sea, por ejemplo, las tradiciones orientales, China incluso, ¿no? O, Japón, siguen manteniendo rituales o llaman a un maestro sensible, un zahorí, para identificar un lugar, ver las cualidades o definir unas medidas. Eso hay tradiciones que se preservan, ¿vale? Pero a la vez también, lo que tú dices, los gobiernos en su base han perdido mucho esta base de conocimiento. Está el ejemplo, y no dentro del mundo de la arquitectura, pero sí de la medicina, por ejemplo, la hija del presidente de Australia tenía unas enfermedades muy grandes, fue a formarse en Ayurveda y se sanó con Ayurveda, y ahora Ayurveda se ha introducido en las universidades de medicina de Australia. Entonces, y ha sido como algo que no podría entenderse, pero es a través de la propia experiencia. Entonces, creo que las cosas llegarán cuando seamos capaces de soportarlas, ¿sí? Cuando estemos dispuestos a recibirlas, ¿sí? La información llega, porque claro, yo como investigador de la propia geometría, a veces te observas que hay un desazón ante la tal pérdida de conocimiento de todo esto, ¿vale? Porque antiguamente de esto había muchísimo, y se ha perdido mucho porque ni siquiera se ha escrito. Pero yo me pongo a estudiar un templo y a través del propio estudio me está viniendo una información. Estos son otros estados de conciencia, ¿vale? El cerebro es muy complejo. Los propios trazados y lugares hablan, nos cuentan historias, son estados de conciencia. Un templo es un estado de conciencia. Y esto lo explico, sé que racionalmente pega unas chispas en la cabeza tremendas, Ujú. pero lo que son un tenedor, un ordenador, que son cosas artificiales, y esto lo explica Hermes, toda materia es en sí un estado vibratorio y un estado mental. Todo es mente. Y cuando tú haces un templo y haces una construcción sagrada, es un estado de conciencia. Y cuando ese estado de conciencia y ese estado mental, es como cuando de pequeños nos explicaban que no podemos sumar peras con manzanas, porque no son lo mismo. Pero si Ajá. nos dicen que todos son manzanas, sí que podemos sumar y restar, ¿verdad? Cuando entramos en la concepción, y esto es el sexto chakra, ¿sí?
que es el que trabaja el discernimiento de que todo es lo mismo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que todo es una unidad, podemos sumar y restar, podemos interaccionar y por tanto aparece la actitud individual de la escucha porque hay estados de conciencia superiores que nos enseñan. No estamos solos como humanos, ¿sí? Entonces, un templo, a través de un trabajo de parar la mente, como el Tao, como como todos los procesos de yoga o de meditación, ¿no? de saber parar la mente, de la vacuidad, de entrar en estados de no deseo, hacen que nos convirtamos en estados de útero, de vacíos, el cáliz en la tradición cristiana, ¿sí? El santo grial es cuando tú te haces un cuenco vacío que puede ser fecundado por informaciones de otros estados de conciencia. Si tú estás lleno de cosas, no entra nada, Claro. ¿sí? Y por tanto, vas a seguir siendo el mismo. Es lo que en psicología se llama estado de confort. A mí que no me toquen, que yo estoy bien como estoy. Pero es un estado desde el miedo, porque creemos que estamos bien, cuando en el fondo soportamos sufrimiento que nos lleva a la enfermedad. Entonces, cuando entramos en estados de enfermedad, cuando tenemos toques de vida, ¿no? Una enfermedad, estrés, algo que te estás dando cuenta que no funcionas o que realmente no eres feliz, ahí es cuando está viendo un movimiento de la balanza entre la superación del miedo de salir de tu estado de confort y el salir de dentro una necesidad de abordar todo lo que te está reteniendo para realmente trascender tu ser, ¿no? Y eso está en todos, esto es la esencia de la vida, ¿no? Mm. El sentido de la vida, una explicación es, hemos nacido en la tierra para experimentar y trascender. Y ese es el sentido único de la vida, porque nos iremos igual que hemos venido, sin nada. Mi mujer, Leslie, que también compartimos mucho esta dimensión, dice que lo más importante de la vida es aquello que te puedes llevar después de morir. Uf, pues entonces todo lo material se va a quedar aquí en la tierra, ¿no? Exactamente. Y tu cuerpo es un traje que has elegido para esta vida, pero nos apegamos a él, ¿verdad? Desde la estética, para pertenecer, porque así creemos que pertenecemos a una sociedad, pero a veces esa sociedad también nos condiciona la forma de pensar y de actuar. Entonces, nos creamos nuestros propios líos, nuestras propias necesidades y desde el miedo, desde la inseguridad. Por tanto, el camino iniciático, que es como los antiguos lo llamaban, y las escuelas de los maestros constructores eran escuelas iniciáticas, algo que se ha perdido hoy en día, eran espacios donde a través de construir los templos, a través de trabajar la piedra, te trabajabas a ti mismo. Y por tanto hacías una evolución de enfrentarte a los miedos profundos, de mirarlos con los ojos, de ser humilde, ¿sabes? De llorar lo que hay que llorar, de soltar, y ante esa vulnerabilidad entrar realmente en comunión con tu propio ser. Y Mm. ahí es cuando entonces dices, pierdes ese miedo a la muerte, ¿verdad? Ese miedo, todos los días dormimos, morimos, todos los días tenemos que soltar algo para que cuanto más ligeros, ese cáliz, ese concepto de cuenco sagrado que está en nuestro corazón, en nuestro ser, pueda vibrar de otros estados de conciencia diferentes, se regenere desde otra vibración y por tanto de un salto hacia un potencial humano del cual estamos muy lejos todavía. Jesús dijo, vendrán otros como yo y harán cosas mucho más grandes que yo. Sí, mensaje de Jesús, ¿no? Un mensaje a veces tan sencillo y tan complejo como que sea la paz en ti, ¿no? Buscar la paz. Y fijaros que hoy todo el día estamos en el conflicto, las guerras, la destrucción. Y un mensaje tan sencillo como que la paz sea contigo, ¿no? Y tú estar en paz contigo mismo, fíjate, ¿no? Qué sencillo y qué difícil y qué olvidado está. Hay mucha gente que no estamos en paz con nosotros mismos y eso es básico para seguir adelante, ¿no? Gracias por haber llegado al final del episodio y como ves, esta charla es súper interesante, así que no te pierdas la segunda parte el próximo domingo. Nos vemos aquí en Lengua. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.